ella se le fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros y oyentes de Radio Caput. Les damos la bienvenida acá desde Somos Grandes, junto a Martín Loza, nuestro operador, desde el estudio Chicha Mariani, acá en Radio Caput. Hoy vamos a tener un programa dedicado exclusivamente a un problema que cada vez se va profundizando más, que lamentablemente con las políticas de Milei y de todo su gobierno se está recrudeciendo cada vez más el tema de la prevención, de la contención y de los programas hacia las personas con discapacidad. Es un tema muy profundo que a veces se soslaya o no se lo tiene en cuenta, o muchas veces hablamos de los jubilados, que por supuesto es otro de los sectores más vulnerables, pero ustedes imagínense que las personas con discapacidad están mucho peor y están invisibilizadas, y hay también todo un problema muy, muy serio que las familias tienen que sostener. Así que, para eso tenemos invitados a nuestro programa. También tenemos un audio de personas que se han dedicado desde hace muchísimo tiempo a trabajar en este sentido, por el conocimiento, por la militancia política, pero también por diferentes gestiones que han hecho o compromisos que ellos mismos han tomado. Por lo tanto, yo ahora están todos ellos por Zoom, así que a medida de que las personas que yo los invite a hablar, a medida que ellos estén, los que están viéndonos por YouTube, van a verlos. Pero yo se los voy a presentar. Primero, tenemos a Remigia Cáceres, que ella es promotora de salud, pero además es la secretaria nacional de discapacidad de la CTA de los Trabajadores. Es una asesora también, forma parte como asesora de ANDIS, que es justamente la organización que se ocupa del tema de discapacidad. Es miembro de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad y muchísimas otras cosas más. También va a estar con nosotros presente Pedro Ábalos. Él es abogado, dirige la Comisión de Discapacidad de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país. Y Alicia Graciano Abud. Ella es militante, secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores de la Ciudad. Es perteneciente a la agrupación de trabajadores sobrevivientes de la tortura. Es detenida, desaparecida, trabajadora jubilada de la salud, y fue en su momento la delegada del Sanatorio Güemes, por eso mismo ha sido por un tiempo una desaparecida. Y vamos a tener luego un audio de Mario Alfredo Filippi. Él tiene un posgrado en discapacidad, es abogado de la UBA
y es el impulsor de la ley 360 en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar con ellos de diferentes aspectos que componen esta problemática tan preocupante que tenemos hoy en día. Bueno, espero que esté ya en línea Remigia Cáceres, así que si la ponemos a lo mejor en pantalla, porque creo que ella tiene un compromiso y por eso tenía que retirarse antes, y ella me pidió si por favor podíamos conversar primero con ella, porque bueno, en estos tiempos hay muchas reuniones, tratando de gestionar lo mejor posible y resolver los problemas a los cuales están. Bueno, ¿vos me escuchás, Remigia? Sí, claramente. Ah, bueno, buenísimo. Perfecto. Bueno, no sé si tenés que subir un poquito el tono, se te escucha un poquito baja. Vamos a ver acá con el operador. A ver si podés vos también subir un poquito tu volumen. ¿Qué tal, Remigia? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo le va, Alicia, Pedro? Un gusto verlos desde la distancia. Bueno. Con la agenda caliente, peor que los candidatos, creo que estamos todos, digamos, en la lucha, ¿no? Tratando de defender los derechos de las personas con discapacidad. Es como vos había dicho, ¿no? Este gobierno tan cruel que está defenetrando todo, está pasando todo por la licuadora, por la motosierra, como quieramos llamarlo, ¿no? Realmente hoy por hoy la situación de las personas con discapacidad es muy triste, muy desolador, porque es como vos decís, los jubilados también la están pasando bien, pero digamos mal, pero las personas con discapacidad son muy invisibilizados en la lucha. Sabemos que nuestros cuerpos no es lo mismo que otros, no podemos salir a defendernos, ¿no? Hablamos de discapacidades que por ahí están en sus hogares, y hay niños y niñas con discapacidad que también sus padres están luchando por ellos, por defender el tema de la educación, digamos, de los niños, niñas, las pensiones que están perdiendo las personas con discapacidad. Sí, ese es un tema muy grave. Escúchame, una pregunta te quería hacer, Remigia. Sé que vos tenés poco tiempo y que tenías que retirarte, entonces por eso primero hablamos contigo. Respecto de a nivel así nacional, ustedes desde la CTA de los Trabajadores, desde la Mesa Nacional, si recogen o si les llega de las delegaciones que tienen en el interior, porque una cosa es tener un problema viviendo en la capital federal y otra cosa, desgraciadamente, es tener a lo mejor el mismo grave problema en una provincia o en un pueblo donde está más alejado de las ciudades, ¿no? Claro. ¿Cuál sería la pregunta? No, justamente, ¿qué informe tienen ustedes? ¿Qué reciben desde nivel nacional de las agrupaciones o de las asociaciones que estén con el tema de discapacidad? ¿Cómo están? Mira, desde el nivel provincial, te hablo muy cerca de acá. La provincia de Buenos Aires es el que recibió el 80% de la carta de documento, ¿sí? Sí. El 80% de la carta de documento que fue librado desde la ANDIS, que fue 1 millón de carta de documento que ni siquiera algunos llegaron en sus hogares, ¿no? Se les avisa cuando ya están perdiendo la pensión. Lamentablemente este es un ataque político también hacia Axel Kicillof, ¿sí? Sí. Sabemos que la salud pública hoy está colapsado por el vaciamiento nacional que está ejerciendo este gobierno. Y hoy que una persona con discapacidad vaya y busque datos actualizados de su discapacidad, algunos tienen discapacidad de nacimiento, otros a través de algún tipo de accidente, pero decirle tenés 30 días o inclusive menos de 30 días para ir a buscar un diagnóstico de que demuestre que vos tenés una ceguera o que te demuestre que tenés una amputación, que la mayoría son, digamos, discapacidades permanentes, es imposible conseguir eso en menos de 30 días. ¿Sí? Y lo que vos estás haciendo referencia es que si no presentan esta declaración jurada o este certificado, se les quita la pensión que están cobrando.
Exactamente, no es una declaración. Si fuese solo una declaración jurada, bueno, vaya y pasa, pero están pidiendo diagnósticos de personas con discapacidad donde ni siquiera los profesionales tienen, digamos, cómo darle el turno, porque sabemos que en un hospital público, hoy por hoy el turno se dan en 2 o 3 meses. Claro. Reitero, el vaciamiento de la salud pública. Todos los profesionales que hoy están abandonando en algunos casos el país, otros que fueron despedidos injustamente. Todo eso, digamos, lleva como una especie de dominó que va cayendo uno tras otro. Y lamentablemente ahí van cayendo las personas con discapacidad y van perdiendo las pensiones, ¿sí? Nosotros lo que recibimos es esto, de que en la provincia de Buenos Aires son más las cartas de documento que caen, no así en otras provincias. Otras provincias. No es lo mismo. Claro, no es claro. lo mismo en otras provincias. Pero ahí vemos claramente la disputa política en que uno queda en medio de todas estas cuestiones, ¿no? Lamentablemente está pasando esto. Nosotros hoy por eso nos reunimos con los candidatos de ahora en Buenos Aires, digamos, para decirle toda esta problemática, porque en Cava también tenemos muchas problemáticas con respecto a la quita del CUT, Certificado Único de Discapacidad, donde hoy por hoy el gobierno nacional también decide ya no entregar el certificado de discapacidad a las personas con discapacidad, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque yo creería que los quieren también borrar del sistema Excel. Sabemos que el censo 2010 arrojó el 12% de la población argentina con discapacidad. Y siempre hubo esa disputa de que no son el 12%, esa disputa de que no son 5 millones, que nunca hubo una guerra. Pero como yo digo, no hubo guerra, pero pasó la derecha. La derecha es peor que cualquier guerra, ¿sí? Que es una fábrica de crear personas con discapacidad. Imagínate que ahora volvió el sarampión en la Argentina, Sí. ¿no? Guardan las vacunas, hacen todo tipo de cosas para aún así empezar a presionar a la clase más baja y a la gente pobre. Una embarazada mal alimentada, ¿cuál va a ser el fruto de ese embarazo? ¿Sí? Entonces no vengan con esto de que acá no hubo guerra, pero pasó la derecha. Y la derecha es lo peor que puede pasar en una sociedad para nosotros. Y sobre ¿sí? todo el sufrimiento que provoca, porque es un sufrimiento silencioso, digamos, no lo que vos estás haciendo referencia, que me parece muy claro y muy objetivo lo que estás diciendo, porque es como una cadena sucesiva de cosas que no resuelven y al contrario, las agrava. La derecha siempre agrava los problemas de la población, porque no se tiene en cuenta en los presupuestos lo que tiene que ver con la salud, con la educación, como este gobierno que lo único que quiere es hacer desaparecer el Estado y que el mercado regule la vida cotidiana de las personas. Ahora, ustedes también, como desde la Secretaría y desde las relaciones que tienen desde la Secretaría, que vos sos la Secretaría General, tienen encuentros también con otras bancadas para exigirles, algunas veces los han recibido, ese tipo de trámite. Nosotros los invitamos, como hoy invitamos a este grupo de candidatos, y ellos accedieron a venir a escuchar a los familiares y a las personas con discapacidad y a sus organizaciones. En otros casos no nos escuchan. Imagínate vos que ahora Buenos Aires, digamos, tiene en la agenda, en las 10 propuestas, en el 2 y en el 5 están nombradas las necesidades de las personas con discapacidad. Las 10 que obviamente a todos nos viene bien, pero 2 puntualmente, específicamente, habla de la accesibilidad, ¿sí? A las viviendas accesibles, y el otro, el punto 5, habla de los subte accesibles. Sabemos que las personas con discapacidad a veces entramos para viajar en un subte y no podemos salir al otro lado porque no hay un ascensor para hacer. Entonces, eso es una lucha de años con Santoro, ¿sí? Y esperemos que esta vez pueda, digamos, lograrse, porque más allá de todo eso, uno tendrá la lucha. Pedro sabe los años que tuvimos encadenándonos ahí con Pedro en varios lugares. Para lograr la accesibilidad. Y hoy por hoy tenemos la oportunidad de que estos candidatos puedan ser elegibles, ¿sí? Esperamos y acudimos a la conciencia de las personas con discapacidad y sus familiares para que esto sea así, que se cumplan las leyes. Porque
después de la lucha, digamos, lo que queda es que nuestros gobernantes asuman el lugar donde tienen que ponerse y que puedan hacer cumplir estas cosas. La responsabilidad, ¿no? Y el compromiso que asumen cuando hacen una campaña, pero además no está solamente dirigido esto, si bien vos estás hablando de familiares, sino a toda la ciudadanía, porque hay que abrirle la cabeza a las personas, porque las discapacidades no solamente son de nacimiento o son por enfermedad, son también por accidentes, pero también por el paso del tiempo, porque una persona adulta mayor que pasa años y años empieza a tener diferentes discapacidades porque el organismo va cambiando. Entonces acá cualquiera puede llegar a ser discapacitado. Es decir, un joven que hoy siente que la vida le sonríe y que tiene miles de años por vivir, resulta de que después le puede pasar cualquier cosa, y también tiene que tomar conciencia que las personas con discapacidad son ciudadanos como todos, que tenemos que luchar por los derechos de todos, por la inclusión de todos. Ahora, te quería preguntar, y ya te voy dejando un poquito, si vos vas a la reunión, ¿dónde se van a reunir y cómo está programada la reunión de esta que estás hablando? La reunión ya tuvimos hoy, Raquel, ya vinieron los candidatos. ¿Dónde se reunieron? Hoy en Piedras, estuvimos... en la Central de Trabajadores de Piedra 1065, ¿no? Algo así. Sí. Y quería hacer referencia a esto que vos decís, que las personas adultas terminan con alguna discapacidad. Sin ir más lejos, están los trabajadores que están en un lugar insano, como ser los trabajadores del subte, ¿no? Que hoy por hoy están pasándola muy mal con el tema del asbesto, ¿no? Que también están discapacitando a las personas, ¿no? Esto que vos decís, para eso nos tenemos que unir todos y todas. Por eso nosotros estamos haciendo seminarios para capacitar a los y las sindicalistas en el área de discapacidad, porque a veces los trabajadores entran sin ningún tipo de problema de salud o discapacidades, pero terminan en un 5 o 6 años después, terminan con un problema de discapacidad, y a veces lo primero que hace un delegado gremial es, bueno, que haga la pensión. Y la verdad, hay otras alternativas para ese trabajador y trabajadora. Entonces nosotros nos pusimos el hombro nuevamente para volver a empezar, como yo digo, hay que volver a empezar a concientizar a las personas con discapacidad, a sus familiares y a toda la sociedad que hay un derecho. Más allá de que este señor venga y defenetre todo y ponga todo bajo la piedra, nosotros tenemos que seguir resistiendo, porque somos seres humanos y tenemos derechos. Una pregunta, Remigia, porque es muy importante lo que acabas de informar, que ustedes hacen capacitación, esto dónde se hace, si en cada sindicato o los gremios se comunican con ustedes o ustedes los van a visitar, ¿cómo se hace esto para que, es como vos decís, ¿no? Si no se conoce el tema, si no, no se puede defender? Exactamente. El 29 de abril tuvimos una en la CTA en la provincia de Buenos Aires. El 13 de junio vamos a tener otra en Piedras 1065, que va a ser un seminario de 9 a 16 horas. Digamos, va a ser un seminario largo, exhaustivo, con interacciones, porque va a haber teatros inclusive, de demostrando cuáles son, digamos, las problemáticas de las personas con discapacidad. Promete no ser aburrido como algunos seminarios, pero sí interactivo. Así que los esperamos a todos y todas. Ahora, ¿se hace también en las otras provincias? ¿Estás informada si este impulso que ustedes están dando desde la Secretaría se está pudiendo llevar a cabo esta capacitación también en las provincias? Mira, yo como referente nacional, que soy la responsable nacional, lo vamos a llevar en otras provincias también, ¿sí? Vamos a tratar de unificar algunas provincias como para no forzar mucho el tema del traslado, ¿no? Traslado de personas, exactamente. Porque entonces, mucho costo y no hay nadie que se haga cargo. Porque este es el asunto, todo se hace de manera a pulmón, como se dice, ¿no? Y por interés de los propios participantes, pero acá es como los gobiernos y el Estado se han retirado de todas estas obligaciones, esto se les carga a las personas que tienen interés y que luchan para que esto salga mejor. Claro, y con el compromiso de Roberto Baradel lo vamos a ir llevando también en los distritos de la provincia de Buenos Aires para que esto se sepa en todos lados, digamos.
porque la de La Plata fue muy exitosa y vinieron muchos distritos y nuestra idea es llevarlo a Carmen de Patagones, en los lugares, digamos, que sabemos que la provincia de Buenos Aires es muy extenso y Muy necesario amplia. también. Muy amplia y además tiene una población muy importante, es la provincia que tiene mayor densidad de población y esto se tiene que replicar en el resto de las ciudades porque, bueno, es lo que corresponde hacer para seguir militando el derecho a la salud y el derecho a la actividad de cualquier persona que tenga discapacidad, porque hay muchos que están en condiciones también laborales, pero que sin embargo no se cumple el cupo, que después esto seguramente lo vamos a hablar con Pedro porque eres un especialista en el tema de los cupos de la ley y que no se está cumpliendo. Bueno, realmente, Remigia, no sé si vos tenés algún otro dato más para darnos, de contarnos. Muchísimas gracias Raquel, a tu equipo, muy lindo el programa. Lamento no poder quedarme y escuchar a mis compañeros y compañera acá, Alicia y a Pedro, que son excelentes personas. Hoy justamente me acordé de Pedro junto a los compañeros acá de la legislatura, digamos, de cómo fue que se logró tantas cosas a través de nuestras luchas. Porque yo le digo, eso no fue porque nos pusimos a tomar café 2 horas con ellos, sino la calle. Nos La calle fue lo que... Sí. Sí, nos Así que conocemos bien. Sabemos Raquel. del esfuerzo que venís haciendo, tanto vos como otros dirigentes y también referentes del sector. Así que te agradecemos muchísimo, Remigia, esta participación en Somos Grandes y realmente esperemos que todo este esfuerzo que se está haciendo tenga sus frutos. Así que los felicito, mandale un abrazo a todos los compañeros, como siempre. Un beso muy grande, Remigia, te quiero mucho. Que sigas muy bien. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno, así como estábamos conversando con Remigia, hay tantas áreas del tema de las personas con discapacidad que se requiere conversar con distintos especialistas. Y bueno, ahora queremos tener también la palabra de Pedro, de Pedro Ábalos, que también él es, como les dije antes, un abogado y que está en la Comisión de Discapacidad de la Confederación de Jubilados del país. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te va? Siempre activo, siempre bien, siempre con pilas. Hola. ¿Cómo Hola, andas, Pedro? Raquel. ¿Cómo te va? Un gusto estar hablando con vos y con la audiencia. Y sí, efectivamente, estamos en una etapa sumamente problemática para las personas con discapacidad. Sí, eso es lo que estábamos conversando con Remigia, que nos tiró ahí unas cuantas puntas, pero bueno, yo sé que vos estás yendo por diferentes lugares, centros de jubilado y otros espacios para no solamente llevar la palabra de las necesidades, sino también para orientar, para asesorar desde el punto de vista legal cuáles son las cosas que las personas o sobre todo las familias, cómo hacen las familias para tratar de darle un acompañamiento y buscar la solución a los trámites que hay que hacer para esto. Un ejemplo que decía Remigia, ¿no? Que ahora el ANDI les obliga a tener que nuevamente, para poder sostener sus pensiones, que son magras, que no les alcanza para nada, pero encima tienen que hacer todos estos trámites para sostener esas pensiones. ¿Esto cómo lo vas viendo vos? ¿Cómo se va sobrellevando? Bueno, evidentemente hay un ataque al sector muy sistemático. Vos recordarás que en algún momento el vocero Adorni habló de una radiografía de un perro y exhibía la radiografía y lo que ocultaba era que en realidad esa documentación, esa radiografía, había sido rechazada por la Agencia Nacional de Discapacidad y no se le había dado la pensión. En otra oportunidad a mí me pareció muy llamativo y muy lamentable por la falta de información. Escuché a figuras del gobierno nacional hablar de
un porcentaje de personas con discapacidad exorbitante, un crecimiento, y la realidad es que nuestro país en el año 2008 aprobó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo cual se abrió una obligación muy importante para el Estado Nacional de cubrir esas necesidades. Y en ese sentido, sí ha habido un crecimiento importante de la cantidad de pensiones no contributivas y de personas que tienen algún problema. Pero si nosotros partimos de una población de 44 millones de habitantes, 1.200.000 personas que tienen discapacidad significan el 2,7%, una suma muy inferior a la de, por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra tiene 16 millones de personas con discapacidad, que equivalen al 25% de su población. Imagínate la diferencia, el 25% en Inglaterra, y en la Argentina es el 2,7%. Francia también tiene una cantidad muy alta de personas con discapacidad. Allí ronda el 17% de la población. Entonces, cuando te dicen a vos que acá hay una proporción muy alta, bueno, en realidad te están ocultando el complemento de la realidad. Son estas medias verdades que hablan de un incremento y se omite cuál es la situación a nivel mundial. Además, a todos nos queda claro que no es lo mismo ser una persona con discapacidad en Londres o en París que serlo en La Banda, en Santiago del Estero, cuando tenés ahí por ahí niñas que han padecido los agrotóxicos y hoy que tienen un retraso madurativo por precisamente el daño provocado por esos elementos. Entonces, cuando nosotros vemos esta serie de auditorías que se desencadenó en agosto del año pasado, también tenemos que advertir que en septiembre del año pasado, o sea que una vez desencadenado todo el proceso de auditoría, se modificó la normativa. Por ejemplo, es de septiembre del año pasado la norma que declara que es incompatible el trabajo registrado con la pensión no contributiva. Entonces, si la persona con discapacidad está recibiendo una pensión no contributiva miserable y no puede trabajar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que salir a mendigar, claro, o tiene que trabajar en negro, Pedro, o tiene que robar. Sí, decirle a la audiencia cuánto cobra una pensión por discapacidad. ¿Cuánto cobra? Cobra el 70% de lo que cobra una jubilación mínima. Así que en números en este mes van a estar, deben estar rondando en 300.000 con el pesos. bono, con el bono, ¿no? Con el bono, pero digo, sin el bono, que no es contributivo el bono, porque cuando quieren sacarlo lo pueden sacar, entonces no es remunerativo, me refiero. Cuando lo quieran sacar, lo sacan, pero si no, es una miseria. ¿Cuánto ganan? 200.000 pesos. Mira, yo soy muy mala para las matemáticas, pero no sé cuánto está ganando una pensión por discapacidad. La realidad es esa, que no solamente te pagan una suma que significa monedas, sino que te obligan o a trabajar en negro o a trabajar en condiciones totalmente fuera de la normativa. Y además de eso, las pensiones no contributivas están ligados a incluir salud.
es decir, un programa. Eso te iba a preguntar, el tema de la prestación de la salud de los discapacitados, personas discapacitadas. Está incluir salud, También, que son los que no tienen PAMI. exactamente. ¿No? Los que tienen PAMI son las personas que tenían pensión no contributiva muy antigua. Vos sabés que allá por el año 1997-98 se sancionó la ley 24901, que es la ley que establece las prestaciones en materia de discapacidad. Y en aquel entonces las pensiones no contributivas estaban en materia de salud a cargo del PAMI. Y se había sancionado lo que se llamó la ley de cheques, que no es el impuesto al cheque, sino es la multa por los cheques mal emitidos o emitidos sin provisión de fondos. Con esos recursos, en realidad, se pretendió colaborar con las personas con discapacidad que tenían una situación muy deteriorada desde el punto de vista económico desde hace muchísimo tiempo. Pero en esos Patricia años... Bullrich, sí. Patricia Bullrich, en su paso por la administración de la Rúa, Claro. formó parte de la gestión que suprimió la ley de cheque. Después, en el 2003, se volvió a instrumentar la ley de cheque, las sanciones por cheques emitidos sin provisión de fondos, y se restableció esa posibilidad de provisión de algún elemento, una silla de ruedas eléctrica, Todos un audífono, etcétera. Sí, para todas las personas prestaciones que daba PAMI, pero hoy que vos también estás un poco relacionado porque vas a centros de jubilados, tenés, además por la Confederación General de Jubilados, ¿qué mirada tenés respecto de las prestaciones que el PAMI, porque hay muchos jubilados que tienen las pensiones y que tienen la cobertura en salud en PAMI, lo mismo que los excombatientes de Malvinas? No sé si en este momento, porque en estos últimos años ya no perdí un poco el control de si están todavía con PAMI, ¿no es cierto? La cobertura están médica. Todavía, están. Bueno, ¿cómo están esas prestaciones? Lamentablemente, en materia de provisión de medicamentos, vos sabés que se han restringido la provisión de medicamentos. Sí, eso para todo el mundo. Manera... Sí, para todos. Ahí no hacen discriminación entre discapacitados, excombatientes o simplemente jubilados. Ahí no hay ningún discriminado. Es para todos igual. Se quitó parte de la medicación. Y si tienen más de 5 medicamentos, tienen que hacer una serie de trámites que es imposible lograrlo. Y yo creo que para las personas con discapacidad es todavía muchísimo más grave porque no tienen la movilidad, no tienen la posibilidad de hacer semejante cantidad de trámites. Efectivamente. Y a eso se le suman las prestaciones que son objeto de corrupción. Esta gente que tanto ha hablado, se acaba de aprobar la provisión de pañales a través de una licitación totalmente amañada. Por fuera, privada, no la administra el PAMI. No, sí la administra el PAMI, pero esta licitación implica que antes de entregar un solo pañal, la empresa, la única que se presentó, porque era la única que sabía los requisitos previamente, la única empresa que se presentó va a recibir $12 millones antes de entregar el primer pañal. Entonces, pero te esto das es una cuenta cosa que esta tremenda gente lo que estás diciendo. Que se llena la boca de ficha limpia y de corrupción, etcétera, son los primeros en incorporar este tipo de... Sí, la corrupción es al orden del día. De práctica. Así que para nosotros es muy importante que las personas con discapacidad sepamos que somos 5 millones. Estos datos son del 2010, hoy seguramente somos muchísimos más. Las personas que tienen
pensión no contributiva son 1.200.000. Contale un poco a la gente qué se trata de la pensión contributiva, porque viste, la gente no, en general, el pueblo no está informado, de esto no se habla en ningún lado, viste, en ningún lado vas a tener los canales de televisión que estén preocupados por las personas, que son 5 millones en el país y que sin embargo es un tema que no se toca. Entonces a veces hay que explicar un poquitito, ya que tenemos la oportunidad de tenerte y de exprimirte un poco. Sí, efectivamente. Bueno, las personas con discapacidad superan los 5.114.000, esto es datos del 2010, hoy seguramente tienen una proporción más alta. De esas personas, alrededor de 1.200.000 tienen el certificado de discapacidad. Y vos te preguntarás, ¿por qué no tramitan el certificado de discapacidad esos casi 3.800.000 que no lo hacen? Y la realidad es que todavía hay de distintas maneras, hay formas de discriminación que las personas con discapacidad padecemos. En ese sentido, la normativa que obliga al Estado a proveer, por ejemplo, empleo, bueno, no se cumple. Vos podés leer la legislación y el 4% del personal en el Estado tiene que tener algún tipo de discapacidad por mandato legal. Desde el 2010 esto se mide cada 6 meses y se publica. Entonces, nosotros sabemos que este Estado, que debería tener el 4% de personas con discapacidad, apenas llega al 1%. Faltarían por lo menos 10.000 personas que tuvieran el empleo cumpliendo con la obligación legal. Vos imaginate que en este país hay más de 100 estaciones de subterráneos. Ahí, en cada una de las estaciones de subterráneos, tendría que haber por lo menos de cada lado de la vía un kiosco para personas con discapacidad. Esto tampoco se cumple. No se cumple la adjudicación de kioscos en los ministerios. Si nosotros en realidad nos ponemos a cumplir la normativa, habría por lo menos 2.000 puestos de trabajo para personas con discapacidad en estos lugares. Porque son discapacidades que hay que explicar también, son discapacidades que son motrices o son de movilidad, pero que están habilitados para trabajar. Hay otras discapacidades que también, aunque a veces son mentales en el sentido de que les falta algo intelectual, pero que están muchas veces fabricando pan, haciendo cosas en una cooperativa, que uno se va enterando que hay gente que, estando educada, motivada, yendo a centros de capacitación, tienen la posibilidad de recuperar muchas habilidades y podrían estar formando parte también de la producción laboral en algún sentido. Esto no se hace porque tampoco hay una decisión política de tener una mirada ausente hacia este tipo de personas, ¿no? Ahora, yo recuerdo que había no sé si vos recordás que había en Retiro, creo, y me parece que esto fue con Macri, que tenía un puesto muy importante hacía muchísimos años y se lo sacaron. Ahora no tengo tanta memoria yo, pero me acordé en este momento de ese dato. El que impulsó ese kiosco que era Discapanch, claro. Bueno, a Saúl lo sacaron en la época de Macri y realmente fue una señal muy fuerte hacia la discapacidad. Además, en la misma época de Macri despidieron de la Agencia Nacional de Discapacidad a gente que tenía trayectoria. Claro. Daniel Highland, que fue durante mucho tiempo campeón en tenis de mesa, adaptado a silla de rueda, bueno, fue dejado sin su trabajo. Eso fue en la época de Macri, y de la misma manera en el gobierno
de Milei se ha despedido a personas con discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, la realidad es que las personas con discapacidad tenemos que tener conciencia de que si nosotros hacemos valer que somos 5 millones de personas con discapacidad, bueno, otra va a ser la mirada de la clase política. Yo no sé si vos viste el debate de los candidatos para integrar la legislatura que se emitió hace... Sí, se emitió hace unos 10 años, hace poco. Sí. Exactamente. Bueno, allí no se planteó ninguna propuesta para las personas con discapacidad. Entonces, esto es activo. Entonces, para nosotros, lo fundamental es que nosotros adquiramos conciencia que nuestro número puede transformarse en una fuerza que impulse para que el gobierno no haga otra cosa que cumplir con los compromisos asumidos. Eso la es Argentina importante. ha suscrito un convenio, un acuerdo internacional, y ese acuerdo debe estar respetado. Hace muy poco tiempo participé de un seminario por el cual se analizó las presentaciones al Comité Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el órgano de Naciones Unidas que hace el seguimiento de este tipo de cumplimiento que le estamos reclamando al Estado. Y la realidad es que nos decían las personas del comité desde América Latina, no solo de la Argentina, sino desde América Latina, hay una proporción muy baja de reclamos que llegan hasta el Comité de la Haya, donde funciona el comité. Sí, es un trabajo muy intenso que hay que hacer. Pedro, yo te quería, perdóname que te interrumpa, porque me interesa que hubo el miércoles de la semana pasada o el otro miércoles, mientras los jubilados estaban ahí abajo reclamando sus derechos, se había reunido la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Y no me quedó muy claro, no sé si vos estás informado de los temas que trataron o en qué se quedó esa reunión. Existe un proyecto de ley muy importante que es el que declara la emergencia en materia de discapacidad, porque como vos sabrás, están persiguiendo a las personas que tienen pensiones, sí. Están recortando las prestaciones de discapacidad para aquellas personas que tienen obras sociales. Bueno, la declaración de emergencia en materia de discapacidad fue saboteada por la representación de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, donde tienen la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que no se reunía nunca. Bueno, se planteó en el recinto que se emplazara a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y efectivamente hace 10 días se reunió y se presentaron todos los bloques, salvo el de la Libertad Avanza, y también faltó su presidente, que es quien encabeza la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires por la Esper, ¿no es cierto? Libertad. Sí, Esper, que no, Esper es una persona que está en contra de la humanidad directamente. Entonces, terrible. En esa sesión donde faltó esta gente de la Libertad Avanza, se aprobaron un dictamen de mayoría y 2 dictámenes de minoría que seguramente serán tratados este miércoles o el próximo miércoles. Habrá que estar atento a ver si se puede participar en esas sesiones. Tenemos la expectativa de que se apruebe. Después nos quedará el Senado y después seguramente la intención de Milei será vetar la ley. Sí, eso seguro. Ahora escúchame, Pedro, voy a tener que ir. No, pero para nosotros... Sí. Una sola reflexión. Para nosotros es muy importante este turno electoral porque tenemos que evitar que Milei cuente con
el tercio que le impediría reforzar ese veto y hacer que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no insistan con esta ley. Así Sí, que es hay importante. que votar bien. Hay que votar bien. Y tiene que haber mucha Exactamente. participación en el electorado. No te vayas de todas maneras del programa. Quédate si Yo podés. sigo acá. Claro, porque ahora Sí, vamos sí, a conversar con Alicia Graciano, que seguramente también la conocés, que es una compañera que también tiene un serio problema, pero que ella ha tomado también la militancia para luchar sobre las causas de las personas con discapacidad. Y bueno, ahora le quiero presentar, y antes de presentarla a Alicia, quiero pasar primero un audio. Estaba esperando para poder comunicarme con nuestro operador, pero Alicia, estate atenta porque ni bien termina el audio, ya conversamos con vos. Vos quedate ahí en el Zoom. Bueno, y ahora Martín Loza nos va a pasar el audio de Mario Filippi, que bueno, yo ya les había dicho que es impulsor de la ley 360 y que habla un poco también en referencia a la familia. Así que lo escuchamos a Mario Filippi. Raquel, bueno, muchas gracias por convocarme una vez más a tu programa Somos Grandes. Bueno, disculpa la voz, estoy bastante difónico. Bueno, vamos a hablar de discapacidad y el padecimiento por el cercenamiento de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, en discapacidad, cuando hablamos sobre barreras, decimos que la primera barrera a vencer es la barrera social, ¿no? Que venciéndola a las personas las igualamos en sus derechos, incluyéndolas. Para quien más barrera pone en estos momentos a las personas con discapacidad es el gobierno nacional. Ha enviado más de 300.000 cartas, documentos, se despacharon a todas partes del país a los prestadores del CUD. El CUD es el Certificado Único de Discapacidad. Es humillante tener a un ciudadano más de 8 horas en una fila para que demuestre su discapacidad y en base a eso evaluar el monto a percibir para actualizarle las prestaciones de acuerdo al índice de inflación. Las pensiones por discapacidad que percibe una persona en ese estado es el 70% de una jubilación mínima. Mira, yo lo que apelo es al corazón que ahora, a la sensibilidad que si la tiene, la demuestre un poquito, ¿no? El señor presidente de la Nación y sus asesores. Y los invito, los convoco a que lean la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 26378, que tiene rango constitucional, ¿no? Para que no continúen discriminando y no sigan equivocándose, ¿no? Porque el daño que les causa a las personas con discapacidad y a sus familiares es muy grande. No todas están en condiciones económicas de poder desplazarse. No todas lo pueden hacerlo. Y siempre digo que en una familia donde hay una persona con discapacidad y son cuatro personas con discapacidad, ¿no? Porque los familiares se ponen en la piel de ese familiar con discapacidad, ¿no? O sea que todos son víctimas de este atropello del Estado Nacional. Entonces te pido calidad de vida, justicia social, dignificar a las personas con discapacidad. El Estado no puede continuar ausente. Y por último les digo que donde hay una necesidad, siempre debe haber un derecho. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Mario, por esta participación. Y bueno, ahora queríamos escuchar a Alicia Graciano Abud. Se nos está achicando el programa, pero son tantos temas tan importantes. Bueno, Alicia, queríamos saber un poco tu opinión, el trabajo que vos estuviste haciendo y seguís haciendo, también dentro de la CTA de los trabajadores de la capital, como uno de las trabajadores que tuviste detenida, casi desaparecida, digamos, durante esos años terribles. Bueno, Alicia, contanos cómo estás vos en este momento. Ah, estás muteada, Ponete sonido, Alicia. No te escuchamos. No, estás muteada en la computadora. Ah, no. El audio está habilitado. Ahora sí, ahora te escuchamos. Muy bien. Ay, qué suerte. Bueno, Alicia, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo están, compañeros? Preocupados. Bueno, contanos un poquito vos de la situación. Perdón, un segundo, porque me acaban de avisar que una compañera, Viviana Sánchez de UTE, ha fallecido hace unas horas y no quería dejar de recordar a esta compañera militante, una compañera también de CTA, la hija de Huguito Sánchez, nuestro fotógrafo militante, que se fue el año pasado, y su única hija, que ahora se reúne con él para seguir militando allí en lo que llama Martín García el Comando Celestial. Ahí está. Un recuerdo para esta compañera. Un abrazo y solidaridad para toda su familia. Y seguramente desde allí va a seguir dándonos toda la fuerza para que esta terrible injusticia termine de una vez. Así es, Alicia. Bueno, contanos un poquito. Las personas con discapacidad. Bueno, en este caso, hace más de una década que en la CTA, la Secretaría de Derechos Humanos, venimos un grupo trabajando con las y los compañeros que han quedado con discapacidades y con terribles discapacidades por la tortura. Estas son en su gran mayoría neurológicas, motoras, auditivas, por supuesto todo lo que tiene que ver con la salud mental, y que nunca se había abordado esta temática y que se comenzó a estudiar y a hacer la que se llama la casuística en una de las cátedras, en la cátedra de Anita Cariaga de Psicoanálisis y Derechos Humanos. Por primera vez se comenzó a hacer esta investigación. Pero vamos al tema de las personas con discapacidad y todas las barreras, que no son solo las barreras en nuestra ciudad, que son muchísimas. La ciudad tiene una barrera permanente para que deambulen las personas, por ejemplo, los que se mueven con un andador, con una silla, con canadienses, están destrozadas las rampas. No hay control sobre los autos estacionados, estacionan sobre las rampas sin ningún problema, nadie los controla, nadie. Pero un auto que tiene su cartel de una persona con movilidad reducida, con discapacidad, le hacen la boleta. Entonces, fíjate vos qué terrible, qué ciudad que estamos teniendo, que una ciudad que en vez de incluir, excluye a las personas con discapacidad. Y con respecto, yo como trabajadora de la salud y como docente de salud pública, me preocupa mucho que las personas que tienen determinada discapacidad, determinada patología, no puedan acceder a la historia clínica, que es un derecho. Hay que ir exigiendo que las copias de las historias clínicas a todos los profesionales que nos atienden. Si tenemos una cirugía de determinado tenor,
de corrección, colocación de prótesis, la epicrisis es nuestra, nos la tienen que dar. ¿Por qué? Porque el día que nos enfrentamos para tramitar el certificado de discapacidad, con esa crueldad tremenda que viene desde el gobierno nacional, que nos dan un plazo que es absolutamente absurdo para tramitarlo, tengamos preparada la historia clínica. Es más, en nuestro lugar de militancia siempre a veces ayudamos a que se arme esa historia clínica, que es el derecho que tenemos de tenerla. No es un secreto nuestra historia clínica. El médico la tiene que hacer, elaborar y entregarla. Y te quería hacer una pregunta, Alicia. ¿Ustedes tienen más o menos la cantidad de personas que han quedado con discapacidad por el tema de la tortura, o esto está solamente ahora en una etapa de investigación y todavía no hay datos? Hace 7 años atrás, cuando yo fui a la Secretaría de Derechos Humanos en 25 de mayo, en ese momento había 60.000 expedientes de personas víctimas de la tortura. Con esto quiero decir que no hay una sola persona que haya pasado por la tortura que no le haya quedado alguna secuela, patología. Es imposible, imposible. Las secuelas. Un cuerpo que recibe electricidad, un cuerpo que recibe golpes, los aneurismas que aparecen lo que pasa que cuesta mucho hablar de esto y los compañeros lo ocultan, como me pasó a mí durante décadas, hasta que un día me senté ante un médico y le dije, fui torturada con picana. Entonces dijo, pero entonces esta patología es emergente de eso. Sí. No hay una persona que haya sufrido tortura que no le queden secuelas. Claro, y psicológicas con mayor también. O menor grado. Físicas y psicológicas. Con mayor o menor grado. Y por lo general son patologías que tienen que ver con las neuropatías, que son dolorosas. Y que, ¿por qué? Porque la electricidad actúa sobre la vaina de mielina. Claro. Sobre las axones. Entonces lastima. Y esos nervios duelen y van a doler siempre si no media un tratamiento como... Y una preguntita antes de ir cerrando. Lamentablemente creo que vamos a tener que hacer otro programa para que te puedas explayar. Mucho para hablar. Sí, porque hay mucho para hablar y también de muchas cosas. Tenemos que ir cerrando. En el caso de ustedes, las prestaciones, ¿tienen obras sociales? No te hablo en la manera personal, pero si vos sabés si ese núcleo de personas que han sido torturadas y tienen estos problemas, estas consecuencias, si tienen obra social, si se están atendiendo, si los atienden. Atenderlos, es decir, esto depende del compañero qué tipo de cobertura tiene. Claro, depende de la cobertura que porque tenga. No ha salido la ley, que es el proyecto que tenemos, aún todavía ni siquiera ha tomado estado parlamentario, que se llama Ley Reparatoria de la Salud de los Sobrevivientes de la Tortura. Bueno, eso tenemos que hacer un programa. Entre en el plan médico obligatorio. Tenemos que hacer un programa de eso. Bueno, se nos terminó el programa. Yo la verdad que quise abarcar todo y el que abarca mucho poco aprieta. Se termina el programa. Nos tenemos que ir, pero mirá, nos vamos a ir tanto a vos y a Pedro, les digo que están en el Zoom, porque es ayer fue el día del himno nacional. Así que vamos a escuchar el himno nacional en tiempo de rock por Aardvark, que es fabuloso. Los espero el lunes que viene a las 19. Un beso enorme, Alicia, mucha fuerza a seguir adelante y vamos a tener un programa especial con el tema tuyo. Gracias, Pedro Ávalos. Hace mucho que no te beso, Pedro. Un beso enorme. Besito. Bueno, que sigan muy bien. Hasta el lunes próximo.